Bien, puede ir abriendo la Biblia en Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 2. Si lo encontró, se pone de pie. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menos que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. Tomen asiento. Bien. Yo le puse a este tema el privilegio que nos concedió el Señor. En otras palabras, la posibilidad que tienen muchas personas de saber que Dios ha escogido al hombre y que hay un hombre que se hizo hombre y que está por encima de todas las cosas y todo lo sujetó a él. Tenemos un representante, un hombre que gobierna y domina el universo, el cosmos. Estos días hablamos que hay la galaxia más cerca que tenemos. Está a 80 o 90 años de luz. La velocidad más grande es la luz. Entonces, hay miles de galaxias y nosotros estamos en un lugar donde Dios decidió crear al hombre, formar al hombre, llegar y hacerse hombre para que a través de ese hombre dominar todo el cosmos. Nuestra mente finita ya no va, no entiende, pero un día entenderemos. Amén. Es para pensar un poco en todas estas cosas. En Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice: y si hijos, también herederos. Dice: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces habla la Biblia que debemos padecer
juntamente con Él. Muchas veces creemos que ya estamos en el paraíso, muchas veces creemos que no tenemos que sufrir más nada desde que llegamos a Cristo. No, hermanos. La vida cristiana es una vida de prueba permanentemente, constantemente, donde hoy una cosa, mañana otra cosa, pasado otra cosa. Tenemos que sufrir los ataques del infierno de diversas maneras. Tenemos que sufrir las burlas, las risas, las cargadas, lo que mucha gente teme a lo desconocido. La verdad que deberíamos gozarnos cuando por la causa de Cristo sufrimos. Yo hay ciertos lugares que entro y predico y le digo cómo anda la gente linda y les hablo y me saludan: hola pastor, ¿cómo le va? Por último, cuando me voy, le dije el otro día a el grupo Offidersen, hasta volvernos a ver, y alguien miró y dijo: ¿quién es este loco? Por la causa de Cristo no está tan loco. ¿Le han dicho alguna vez el loco este? ¿De dónde salió este? ¿Sí o no? Sufrimos. Sufre el que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Yo le decía a un hermano: ¿qué te pasa, hermano, que te veo en estas condiciones? Y me cuenta sus situaciones que está atravesando. Pero adentro estoy muy bien, pastor, porque adentro está el Espíritu Santo, está la paz de Cristo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, yo la doy. Y a veces pensamos que el mundo tiene paz porque amontonó riquezas, porque cambia de esposas como cambiar un chupetín en la boca, porque allí un viejo de 70 años ya tiene una gurisa de 20 que podría ser la hija, y a veces creemos que eso es felicidad y que eso es paz. Dijo Jesús: mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo no da paz. A pesar de que puedan amontonar riquezas, a pesar de que hagan un montón de cosas que tienen que ver con la carne, no hay paz. La Biblia dice que en un momento van a resbalar y no habrá más para ellos esperanza. Solo es leer el Salmo 73, allí está escrito estas cosas. Ahora, dice Pablo, que escribió este libro, que no se ha de comparar lo que hemos de recibir en la gloria. Hablábamos y escuchaba lo que decía nuestra hermana en la coordinación, y ella hablaba de que el Señor fue a preparar a nosotros una nueva habitación. ¿Cuántos tienen esa habitación allá en el cielo? ¿Lo cree? Amén. Y a mí, como me gusta hacer bromas con Quique, porque Quique es una persona especial, entonces le dije: Quique, ¿cómo será tu cuerpo allí en el cielo? ¿Será cortito como este o vas a pedirle al Señor un cuerpo más alto? ¿Sabe usted que hay un cuerpo nuevo para nosotros? Lo dice la Biblia. Amén. Ahora, dice que traerá la imagen de este que está acá en la tierra, así que Quique posiblemente va a seguir siendo cortito. Ahora dice: y si hijos, también herederos. Todo lo que Dios tiene, lo tiene para usted, para la iglesia, para nosotros. Entonces, herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. Y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Esa palabra, padecemos con Él. Si hicieron con el árbol verde leñas, ¿qué es lo que no harán con las ramas secas?
porque somos ramas secas, como la vara de Aarón, que en un momento reverdeció, y que nosotros en un momento hemos reverdecido por haber recibido a Cristo, haber recibido la palabra de Dios, y entonces nuestra vida reverdeció para gloria y honra de Él. Pero somos ramas secas. Amén. Y si con el árbol hicieron ramas, ¿qué no harán con las ramas secas? Entonces, ser cristiano, hermano, es pagar un precio. El precio que Cristo pagó también lo tiene que pagar usted. A Él le hicieron de todo, a nosotros también, por supuesto, no en la medida y en la manera que lo tuvo que pasar Él. Así que sufrimiento con Él, para estar también con Él en su gloria. Decirle a tu hermano, es necesario el sufrimiento. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos tiene que pasar por situaciones diversas de sufrimiento para que maduremos, para que crezcamos, para que reconozcamos nuestros errores y nuestras faltas? ¿Cuántas veces Dios tiene que tratar de esa manera con nuestra vida, justamente para que podamos ser lo que Él quiere que seamos? Amén. Ahora, la Biblia habla del hombre y de la mujer. Esta expresión, hermano, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre? Alguien dijo esto: yo puse aquí una gran potestad creada en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines. Bueno, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros, hermanos, para que Dios se acuerde de nosotros? Bueno, esto es una expresión, hermano, de ver cómo el Señor se acuerda de nosotros. Escuchamos que Dios quiere que toda la humanidad proceda en arrepentimiento y sea salva. No es uno, todos. Él desea que todos sean salvos, pero ahí en más hay quienes creen en Dios, pero no a Dios. No es suficiente creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero creer en Dios, en la existencia, y creer a Dios, es creer a su palabra. Y Cristo, hermano, es la revelación del carácter de Dios. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras y otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustenta, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios habló de muchas maneras, en muchas formas y en otros tiempos a través de los ángeles, de los profetas, pero en este tiempo, dice el apóstol Pablo, nos habló por medio del Hijo Jesucristo. La máxima revelación, el carácter de Dios está en la persona de Cristo. Manso, humilde, amén. Siendo Dios, siendo lo máximo, el creador de todas las cosas, se humilló y se hizo hombre. Y entró en el vientre de una mujer y allí se encarnó, se hizo hombre. Por supuesto, no tomando óvulo, ni tampoco
esperma de hombre, como sus hermanos y sus hermanas que la Biblia habla, sino que Él decide allí, en ese vientre, formarse y ser un hombre sin pecado para llegar y cargar con el pecado de todos nosotros y justificarnos para con el Padre. Un justo muere por todos los injustos. Un justo nos redime, nos saca del estado de mortandad, separación de Dios, para unirnos a Él y ser herederos y coherederos con Él y ser llamados hijos de Dios. Y Él no se avergüenza, dice la Biblia, de llamarnos a nosotros hermanos. ¿Escuchó lo que dije? Él es el primogénito de todas las cosas. Muy interesante, hermano, que usted pueda entender todas estas cosas. Amén. Ahora bien, la Biblia nos habla del prestar atención, no sea que nos deslicemos, nos refalemos, nos caigamos, nos apartemos del mandamiento de Dios. Pablo hablaba de la gran apostasía, hablaba de que la iglesia iba a entrar en errar al blanco. Ya en el primer siglo de los primeros cristianos se comenzaba a ver, y Pablo tuvo que escribir las cartas para decir: prepara hombres idóneos, capaces para enseñar a otros, porque él veía cómo ya se estaba desvirtuando el mensaje que habían dejado allí Cristo y que habían dejado allí los apóstoles. En el año 600 nace lo que se llama la Iglesia Católica. Allí comenzaron a introducir a la Iglesia un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que enseña la Biblia. Años después de las terribles persecuciones que sufrió la Iglesia de Cristo, los que no habían entrado en ese movimiento, lea historia, allí hubo alguien que le decía al pato, le decían, y a ese pato lo mataron, hicieron de todo con él, pero él antes de morir dijo: dentro de 100 años se levantará un cisne que no van a poder contra él. ¿Quién fue ese? Martín Lutero, que pudo leer la Biblia atada a una pata de una mesa que decía: mas el justo por la fe vivirá. Entonces entendió claramente que no era por obras, sino por fe, en que alguien había muerto en la cruz del Calvario y había pagado con su vida lo que más valoriza el hombre, su sangre, para justificarnos a todos. Esto revolucionó, hermanos, a toda Europa, de tal manera que Inglaterra, que Alemania lo quisieron matar a Lutero, pero no lo pudieron matar porque los príncipes alemanes lo protegieron. Lutero unificó el idioma, tomando los dialectos, que eran 12 dialectos, tomó 4 de los distintos ángulos del país e hizo un solo, ¿me entiende?, idioma, al cual, bueno, por ahí cuando nos despedimos decimos Wiedersehen, hasta volvernos a ver, porque él creía con todo su corazón lo que decía la Escritura, que un día nos vamos a volver a ver. ¿Cree eso usted? Mas el justo por la fe vivirá. Lo persiguieron, pero allí se revolucionó Europa. De ahí que sale también Estados Unidos, Canadá, que muchos países, Alemania, muchos pegaron allí los 90 tesis en la catedral allí. ¿Por qué se había originado todo eso? Y bueno, hoy los países que abrazaron aquello son tan diferentes y están en posiciones
superiores a los demás, aunque todo nuevamente se está desvirtuando en una forma increíble. Por eso de ahí el mensaje del Señor que estoy tratando de dar. Amén. Ahora, cuando uno habla de resbalarse, no sea que nos deslicemos, caerse, usted sabe, hermanos, que levantarse cuesta mucho, según la edad, pero cuando uno se cae, cuesta levantarse, ¿o no es así? Ahora, ¿lucha con qué para levantarse en el sentido espiritual? El orgullo, la soberbia, sentimientos que no permiten el arrepentimiento, porque muchas veces entendemos y sabemos que nos hemos resbalado, nos hemos caído, que tenemos que volver a las bases, que tenemos que pedir perdón, que nos hemos equivocado, pero el orgullo hace que no reconozcamos nuestros errores. Cuidado con eso. Seamos mansos como Cristo, seamos humildes, digámosle al Señor, ayúdame, podamos reconocer cuando nos equivocamos e hicimos algo mal, cuando por ahí hemos tenido algún problema con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos. Qué bueno que es poder decir perdón. ¿Me perdonás? Me equivoqué, estuve mal, no hubiera tenido que reaccionar así de esta manera, porque muchas veces en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. ¿Y cuántas veces nos insultan y nos dicen tantas cosas? ¿Cuántas veces nos encontramos en el diario andar jóvenes que nos dicen cosas porque por ahí ya no tenemos quizás la vitalidad que debemos tener para manejar, y entonces vienen con motos a velocidades superando los kilómetros establecidos y en un segundo te alcanzaron, y entonces allí, bueno, te dicen cosas. A veces, hermano, con Graciela estamos ahí enfrente de casa, mirando para acá, mirando para allá, a ver en qué momento podemos pasar. La camioneta tiene una lucecita que nos indica cuando podés salir. De este lado te dice no salga, de este lado después te dice tampoco, y por último pasa el tiempo. Y cuando tú ves que puedes salir y sale, viene una moto de allá a velocidades increíbles y te insultan. ¿Y tú qué haces? ¿Reaccionas de la misma manera? ¿O callas y esperas en la justicia de Dios? Me decía un yerno mío, lo que pasa que muchos ancianos, dice, cuando llegan a cierta edad, ofenden a las personas diciéndole un montón de cosas. Usted no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Amén. Porque somos creyentes. Doy un ejemplo, como tantos podría decir, pero a veces está el orgullo, a veces está la soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Que antes de la caída es la altivez de espíritu. Es mejor humillarse que repartir despojos. Cuando nosotros estamos en ese estado que no queremos arrepentirnos y no queremos reconocer nuestros errores y nuestras faltas que hemos cometido, el Señor se va a encargar. El Señor va a hacer que en un momento pueda venir la debilidad, en otro momento pueda venir la enfermedad y en otro momento pueda venir lo que le llama la muerte. ¿No dice eso la Biblia? La Biblia dice eso. Para no ser juzgados y no ser condenados con el mundo. Él lo dice en el contexto de la Santa Cena. ¿Cuántas veces participamos de la mesa del Señor y hemos tenido algún problema con alguien y no lo hemos resuelto?
y Dios, que tiene ojos como llama de fuego, lo ve. ¿Qué creemos? ¿Que Dios no nos va a demandar? La Biblia dice que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta a Dios, ¿o no es así? Y que Dios, hermanos, nos ha tomado como hijo y nos disciplina. Este libro que estamos leyendo habla de eso. Nos disciplina para que seamos verdaderamente hijos. Y en toda esta vida, hermano, la santidad es nuestro lema. El apartarnos cada día del pecado, de aquellas cosas que están mal. ¿O no, hermanos? Amén. Ahora, ¿cómo debemos tratar a nuestras esposas? Bueno, él debe tratar a su mujer como vaso más frágil. ¿No dice eso la palabra? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo debe vivir? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es que usted como hombre no sea frágil, pero la mujer es más frágil. Y como acoredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted quiere orar y quiere que realmente Dios conteste sus oraciones y lo bendiga y lo prospere, usted debe vivir sabiamente, porque si usted maltrata a su esposa, hermanos, bueno, es muy posible que cuando vaya a obrar al Señor su oración llegue al techo y más lejos no vaya. Dios no puede contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones, cuando no sabemos vivir sabiamente. Yo le dije estos días a una hermana, y bueno, ustedes son culpables de haber traído hombres a la tierra. ¿Entendió lo que dije? Corredera de la gracia de la vida. No malinterpreta lo que estoy diciendo, pero por medio de una mujer viene un hombre. Y cuando estamos solos, ¿cómo estamos? No es bueno que el hombre esté solo. Ayer hablaba mi yerno que estaba solitario, el pastor también solitario, y yo lo miraba y me reía, y no sé si él no se reía de mí. ¿Y qué vas a comer vos? No, mi esposa me dejó algo preparado. Bueno, está bien, pero no es bueno que el hombre esté solo. Estar solo, hermano, es horrible, ¿o no es así? Usted necesita por lo menos hablar con alguien, conversar. Ayer vino mi esposa, me senté afuera, dije, bueno, ahora va a conversar conmigo, me va a contar algo. Viene mi yerno, la lleva para arriba, no sé si fue a mirar fútbol, y dice, no, me fui a dormir, a descansar, pero yo quería conversar. Amén. Porque todo el día había estado solo, si bien tuve el casamiento aquí y todo lo demás, pero estaba solo. ¿Me gusta estar solo en los varones? Pero ¿cómo debemos vivir con nuestras esposas? Sabiamente. ¿Cómo nos conducimos con ellas? ¿Las cuidamos? Amén. Yo le digo a mi esposa, si yo me voy antes me vas a extrañar. ¿Quién te va a dar los remedios? ¿Quién te va a tapar cuando me levanto temprano para que no tenga frío? ¿O no es así? Hermano, ¿quién te va a cocinar cuando muchas veces, porque me gusta, te va a cocinar? Bueno, hay hombres que le van a decir, ¿quién le va a cambiar los pañales al nene? Y va a sufrir todo ese olfato. Yo, gracias a Dios, nunca hice eso porque mi esposa no me lo permitió hacer. Gracias, Graciela. Pero sí tuve que bañar los chicos. Y pasaban y se mojaban el pelo y le echaba champú, y mientras ellos iban haciendo esto, pasaba el otro. Había que lavar los 7 y después ya los secaba y los cambiaba, y después cuando estaban cambiados
se iban al frente, que había una cuneta de barro bien negro y se metían adentro. Estos son días, hermanos, donde la mujer debe cuidar a su esposo, porque el hombre es la gloria de Cristo, mientras que la mujer es la gloria del hombre. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre o del varón. Entonces la mujer debe cuidar al hombre, porque lo que quiere el diablo es derribar la cabeza. Esposas, ¿usted lo cuidan al hombre? ¿O dice cuándo se va a morir este desgraciado? ¿Usted lo ama? ¿O usted cuando viene ya dice, ya viene otra vez este? Yo no sé cómo vive usted dentro de su casa, usted sí sabe cómo vive, amén. Él espera allí ansiosa esa esposita para que venga del trabajo, le tiene preparado allí el baño y la toalla y todo bien para que el hombre entre, se bañe y se arregle. Le prepara la ropa, todo allí. O le dice, anda, desgraciado, ahí está todo. ¿Por qué en este tiempo, hermanos, están pasando cosas tan terribles allá afuera en el mundo? Porque hay muchas esposas que no cuidan a sus esposos. Porque con esto de la liberación femenina, y que por cierto la Biblia dice que el hombre y la mujer tienen el mismo derecho. Bueno, pero hermano, hay un orden de autoridad y eso hay que cuidarlo por causa de los ángeles caídos, los demonios. El diablo le va a visitar, el diablo le va a hacer cosas que a usted le va a doler si no cuida los principios que dice la Biblia. En Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Ser hecho a imagen de Dios. ¿Quién? El hombre. Ahora bien, allí la Biblia nos va aclarando y nos ha dado una autoridad, hermano, que está sobre todas las bestias de la tierra y también sobre la cabeza que es el hogar, la familia. ¿Usted entiende eso o no? Usted póngase a pensar, si Dios no nos hubiera dado la autoridad, nos agarra un leoncito de esos nomás y nos hace pomada. Sin embargo, el león tiene miedo y huye. Nos agarraría una víbora de esa grande y así nos apretaría y se terminó. Cualquier animal nos podría destruir, ¿o no es así? ¿Pero qué tiene el hombre que el animal le tiene miedo? Bueno, la Biblia dice que el temor del animal es el temor que por ahí tenemos nosotros frente al animal, pero el animal huye, no se acerca, porque Dios nos dio autoridad. Usted sabe que en ese hogar usted tiene un esposo, ese esposo tiene autoridad de Dios sobre usted, sobre la familia. La familia es su pequeño reino, es lo que Dios le ha confiado para instruir los hijos en el temor de Dios, para cuidar la familia, para que un día pueda decir, Señor, me diste una esposa y te la entrego como debe ser. ¿Está prestando atención o no? Amén.
Dice Isaías 53:11 que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Usted, hermano, después que pasen los años y tenga ya una familia bien constituida y haber hecho todo lo que debe hacer como padre, como cristiano, va a ver el fruto de su trabajo, de su tarea, de los esfuerzos. Yo recuerdo una mañana, llovía y había que ir a trabajar, porque hay que cumplir con nuestro deber, sustento y abrigo. Y iba caminando por ahí enfrente, donde ahora están los terrenos allí, me resbalé, quedé embarrado entero, volví para atrás, abrí la puerta, golpeé hasta que me abrió mi esposa, porque a ella le gusta dejarme encerrado afuera, ¿vio? Y cuando me vio estaba embarrado entero. ¿Qué te pasó? Guau, guau, guau. Ella siempre se ríe cuando me pasa algo. Me resbalé, me caí, me ensucié. ¿Qué dice la Biblia? No sea que nos deslicemos, nos embarremos, nos ensuciemos y nuestra esposa los tenga que ver que embarrados y sucios. ¿Lo va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Va entendiendo o no? Bueno, Dios te bendiga. Piensa, hermano o hermana, en la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice la Biblia. Se levanta muy temprano. ¿Cuántas hermanas se levantan temprano? ¿Una sola? ¿Dos? ¿Algunas cuantas le sacan varices a la cama? Todo lo que dice la Biblia, hermano, lo dice para bien de nuestra vida. Todo. La Biblia dice que el de temprano me busca, me hallará, dice. En ese silencio, cuando todo duerme, usted está y habla con el Señor. Si usted vivió sabiamente, se comportó bien con esa esposa que Dios le ha dado, la cuida, la protege, la ayuda, está con ella, cuidando los hijos, criando los hijos, lavando los hijos, alimentando los hijos, corrigiendo los hijos, llevándolos a las escuelas. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar para esa familia? Bueno, sus oraciones no van a ser estorbadas. Dios va a decir, ¿qué necesitas? Y usted le va a pedir a Dios y el Señor le va a proveer. ¿O no es así? Amén, hermanos. ¿Entendió? Bien. Ahora la Biblia habla, hermano, de una herencia, que quiero tocar un poco este tema en Éxodo 20, del 1 al 5. Y dice, habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Pero habla y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos o la maldad de los padres, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay 30 personas atrás suyo. Hay 30 caracteres atrás suyo. Hay 30 maneras de vivir allá. ¿Sabe qué deberíamos hacer nosotros? Estudiar nuestras herencias. ¿Cómo fue el abuelo? ¿Cómo fue la abuela? ¿Cuáles eran sus caracteres? ¿Era una persona temperamental?
era una persona melancólica, era una persona con un carácter sanguíneo. ¿Cómo era el abuelo? ¿Qué carácter tengo yo? ¿Qué hacía el abuelo y cómo procedía? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que van a venir ese carácter sobre tu vida y allí vas a identificar aquellas vidas vulnerable o débil que tienes. Amén. Muchas veces, hermano, heredamos a la madre, muchas veces heredamos al padre, muchas veces tenemos mezcladas las cosas, pero qué importante que es nosotros identificar cómo somos, qué inclinaciones nosotros tenemos. Yo miro a mis hijas y le digo a una y a otra, vos sos esto, y vos sos esto, y vos sos esto, y vos sos lo otro. Le doy los apellidos de la familia para que se identifiquen. Pero qué interesante, hermano, que es poder identificar para que podamos decir, Señor, por favor, ayúdame, porque en esta que hacía mi abuelo, yo también lo estoy haciendo. En esto que hacía mi bisabuelo, yo también lo estoy haciendo. En esto que él era lo que era, yo también lo... quiere decir que yo he heredado esto de la vida de mi abuelo. Usted hereda cosas físicas, usted hereda cosas emocionales, almáticas, y usted hereda espirituales. ¿Qué heredan? ¿Qué hay en tu vida para poder decir, Cristo murió en la cruz del Calvario y terminó con la maldición de la ley, hecho el maldito por nosotros? Si usted no acepta lo que usted es y usted considera que lo que usted hace tiene que ver con estas herencias que ha recibido, no puede Cristo liberarle de aquellas cosas. Él es poderoso para hacer que usted pueda ser una nueva persona. Y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios mío, lo que era su pastor cuando era joven, lo que hacía yo allí cuando era niño, cómo me gustaba andar con la gomera, cazar pájaros, subir a los árboles, bajar huevos, hacer collares de huevos con distintos tipos de huevos. Cómo me gustaba ver si podía agarrar una gilet y operar algún pájaro. Se morían en la operación. Pero tengo un hijo médico. Hay cosas, hermanos, que hay que pensarlas. Hay que razonarlas. Hay situaciones que a veces nos tocan vivir y pasar, y que eso es importante también para la familia. Es un mundo para hablar de esto. Pero bueno, entonces, herencia física, dice la Biblia, según su género. Amén. Yo no puedo pedirle a una persona como Hernán que sea chiquitito sus hijos, van a ser grandes, según su género. Yo no le puedo pedir aquí que sean grandes, van a ser cortitos, según su género. Pero no solamente que se hereda físicamente, se heredan las emociones. Es decir, esas emociones que tienen que ver con el carácter. Si tú eres una persona temperamental, ¿qué crees? ¿Que alguno de tus hijos no te va a salir temperamental? Puede que la esposa no era así, entonces salió la esposa. Pero hermano, estamos ahí según su género. Yo lo veo acá al Espiusita chiquito y le digo, sos tu padre en pinta, vos, porque yo lo conocía al padre. Viví con el padre, anduvimos con el padre por muchas cosas. ¿Me entiende? ¿Es así? ¿O qué dice usted, Rosa? Ahí está la imagen misma de su sustento. Bueno,
Esto, hermano, se relaciona mucho también con el carácter. Herencias espirituales. ¿Quiere un texto? Porque tomé un texto en 2 de Timoteo capítulo 1. Fíjese la herencia para que usted lo entienda. Versículos 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Tenía Timoteo eso. La cual habitó primero en tu abuela, ¿quién? Loida. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Hay herencias ahí o no? ¿Quién estaba? En la abuela, en la madre y también en ella. Que había heredado una fe no fingida, una verdadera fe. Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? Hay herencias espirituales que podemos tener, hermanos, de acuerdo a la conducta que tenemos. Porque por ahí si tenemos una mala conducta, ¿qué herencia podemos dejarle a esos hijos? Amén. Ahora, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un fuego que tenemos que avivar, que está en nosotros. Amén. Yo le digo, Graciela, por ahí me da temor cómo Dios me está hablando. Y por ahí se lo cuento a algunos hermanos y parece que como que fuera normal. No es normal. Que a las 4 de la mañana Dios me muestre que las hormigas me atacaron un árbol y que me lo iban a pelar entero y yo lo vi hasta pelado y me voy con ella y estaban las hormigas ahí comiéndome el árbol. Sí, Dios está en eso también. Sí, Él cuida de lo tuyo. Que vuelvo a tener otra visión y que Dios me muestra ahí, que voy a mi trabajo donde yo iba antes y veo que está todo cambiado y ya no es lo mismo, y veo allí un edificio nuevo y todas las personas, cada uno en su lugar, trabajando arduamente y yo buscando ahí, y me dice alguien, no, todo ha sido cambiado, ya no está más ahí donde usted creía que estaba. ¿Qué significa eso? Que vienen cambios con el gobierno actual. Todo va a cambiar. Digo, Graciela, dudo que Vialidad no sea privatizada. Dios habla. Amén. Ahora, esos dones que Dios ha dado, el caso mío, el caso de otros hermanos, como una joven vino y me dijo, pastor, yo estuve viendo que el presidente actual metió un misil abajo de la tierra y temblaba toda Argentina y que de repente se normalizó, pero hubo un edificio que se hundió. Y me decían estos políticos, ¿y eso qué es, pastor? Un edificio que se va a hundir, no sé, Dios no me dijo qué edificio, pero Dios revela. Dios habla, Dios usa la iglesia. Aquella joven que está entre nosotros cuando vino un día y me dijo, pastor, he visto que todos los empresarios y grandes finanzas del mundo vienen a invertir en Argentina. Hace muchos años está con nosotros. Dios habla, Dios dio dones. ¿Qué don tienes? Avives el fuego del don de Dios que te fue dado por imposición de las manos. Los dones se dan a través de las manos, las sanidades vienen a través de las manos. Dios nos ha hecho príncipes, nos ha hecho reyes. ¿Cuántos reyes hay acá? Levánteme la mano. Ninguno se atreve, pero no dice la Biblia que usted será, el Señor será Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Se imagina usted?
Un día mi hermano allí, Horacio Pop, rey. Amén. Y para cómo el carácter que él tiene no es para hacerse loco, a marchar. ¿Me entiende? Dios nos bendiga. Hermanos, ya somos reyes, ya somos señores, ya somos príncipes. Lo que pasa que todavía no ha llegado el momento. Lo dice eso la Biblia. Estudie la palabra. Se imagina a la hermana Graciela como reina, con el regalo del arbolito. Pero, hermano, si usted estudia bien la Biblia, dice eso la Biblia. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, dice la Biblia. Amén. Tenemos un nuevo cuerpo en el cielo. Tenemos una casa, cantaba la coordinadora aquí o no. Amén. ¿Cree usted o no cree esas cosas? ¿Es de la fe o no es de la fe? Qué importante lo que enseñó el pastor Romo, aunque no tuvo la libertad necesaria porque estaba con problemas físicos. Yo lo conozco a él, nos hemos criado en Venado Tuerto juntos, vivimos ahí. Yo le alquilaba el galpón de mi taller al tío de él. Bueno, toda una historia. Amén. Entonces hay que avivar el fuego del don de Dios que hay. Ahora, yo quiero concluir, hermano, para poder también orar. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar, hermano, nuestra salvación. Por eso Graciela dice: prohibido no venir a la iglesia, prohibido no activar. Nos vamos los pastores, pero ustedes tienen que seguir la iglesia de la misma manera, la misma forma, creciendo, ganando personas, trayéndolos a Cristo. Yo hoy en la mañana estaba esperando un matrimonio que estoy predicando el Evangelio. Ninguno me dio noticia que llegó, de acá no lo veo. Para orar por él, por su esposa, que tiene un problema. ¿Cómo se llama, Graciela? Ela. ¿Dije bien? Y le iba a hacer orar a mi hermano ahí, que desde que él llegó a Cristo, esa enfermedad que está también en su cuerpo se paró. Y esto es terrible, porque es un virus que te come todos los nervios, que aparece, y Dios mío, lo que es eso. Y todavía no hay medios para resolver ese problema desde la ciencia. Pero hay un Dios que sí, todo lo puede. Me dijo: pastor, vamos a ir a la iglesia. Bueno, no vino, quién sabe por qué. Mis hijas han dejado de estudiar en Córdoba para estar conmigo, porque es toda la noche dolor, sufrimiento, dando la vuelta para acá, vuelta para allá. Yo le miro la cara a este hombre y dije: una tristeza, una amargura tremenda, porque cuando te tocan ese tipo de enfermedades dentro de la familia, hermano, es terrible. Pero hay un Dios que sana. Amén. Entonces la palabra nos dice, habiendo sido anunciada, dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios confirmó a través de los creyentes. Mire el versículo 18 de este capítulo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sufrió la tentación, el diablo lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra.
pero él lo rechazó al diablo, fue tentado. Ahora, ¿somos tentados muchas veces o no? Somos tentados muchas veces cuando tu esposa no te cuida como te debe cuidar. Somos tentados cuando tú como esposo no cuidas a tu esposa como debes cuidarla. ¿Somos autoridad delegada de parte de Dios? Claro. ¿Tenemos una tarea y una misión que llevar a cabo? Claro. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Cuántas cosas por causa del pecado perdemos? Por causa del pecado no podemos llegar a esa felicidad que hubiéramos podido tener porque nos hemos metido ahí en el mundo del pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su debido tiempo. No así el tamo que es arrebatado por el viento. Vio el cardo ruso de las películas del oeste. Pero aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche, aquel que estudia la palabra, aquel que se interesa por decir, mi vida está de acuerdo a la palabra, como trabajador, como esposo, como esposa, como hermano en Cristo, ¿cómo es mi vida de acuerdo a lo que la Biblia voy aprendiendo día a día que debe ser? Estaba diciéndole, Señor, ¿cuál es el mensaje que tengo que predicar allí en Canadá? Porque ya están preocupados para que yo predique allá. Y Dios me dijo algo que oí, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buenos frutos será cortado y echado en el infierno. Cuando el Señor se acerca a aquella higuera y esperaba comer de ella y no halló fruto, ¿qué dijo el Señor? La maldijo y dijo, nunca más. Y se secó. La higuera somos nosotros. Dios viene a buscar frutos en nosotros. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, ¿no? ¿Qué encuentra en nosotros? Una mujer neurasténica, un hombre, mire que lo predico, que ladra como un bulldog todos los días, un hombre que no se preocupa de nada, que le da lo mismo una cosa que otra. ¿Cómo se encuentra esa mujer? Feliz, contenta de tener a su esposo. Me decía alguien, no puede decir que la mujer tiene que ser una lechuguita. Sí, tiene que ser una lechuguita. Amén. Pero esa lechuguita, si no se riega y no se cultiva, no va a ser lechuguita. ¿Escuchó? ¿Cuántas cosas, hermano, debemos entender y comprender? Amén. Qué silencio, hermano. Estamos entrando al paraíso. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Cuánto tengo más que hablar de estas cosas? Yo quiero, hermano, que entienda esto. En Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 10 al 29, hay algo importante allí que dice la palabra. Yo quisiera que Graciela nos lea estos pasajes, porque ahí está un poco reducido todo el mensaje que he traído, aunque es muchísimo más para hablar, pero bueno, el tiempo se pasa. Porque dice allí en Gálatas 3:10 en adelante,
porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, ¿qué entiende usted de todo esto? La ley fue traída en un momento para mostrarnos a todos nosotros cuál pecadores somos. Y todos nos encontramos que estamos bajo el pecado. La promesa que Dios le dio a Abraham, al padre de la fe que le llamamos, le dijo en tu simiente, no dice tus simientes, no dice por el pueblo completo de Israel, no, por el que había de venir a través de ese pueblo que es Jesucristo. ¿Escuchó? Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley fue nuestro ayo. La ley nos hizo ver cuál miserables somos y cuál pecadores somos. Y la ley la cumple Cristo para poder decirle, Padre, acá estoy, para justificar a todo aquel que cree y a todo aquel que busca santificarse a través del poder del Espíritu Santo. Es interesante todo esto, lo que estoy predicando. Por ahí quizás alguno no lo entiende, pero es interesante saber que Cristo vino a cumplir la ley y a terminar con la ley porque Él la guardó y la cumplió y a establecer un nuevo pacto, que el antiguo pacto fue abolido y en el nuevo pacto, mas el justo por la fe vivirá, pero que no es justificado por sus obras, sino por la fe en Cristo. Cristo sí guardó toda la ley y cumplió con todo lo establecido. En cambio nosotros no podemos guardar la ley. La Biblia dice que todo fue encerrado bajo pecado. ¿Para qué? Para que resaltar la obra de Cristo, para que nosotros pudiéramos entender y comprender de llegar un día a la eternidad. Siga leyendo, hermana Graciela, ahí. No sé dónde paraste. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera
vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Amén. Posiblemente no todos entienden estas maravillas que están escritas acá en la Biblia. Por eso de ahí que yo le digo, lea y estudie la Escritura. Pero hermanos, gracias que Dios ha decidido justificarnos a través de la obra de Jesucristo. No hay otro camino que no es Cristo. Cuando las personas eligen otros caminos alternativos por María a Cristo, por a Cristo, están falseando y errando totalmente. Cuando usted quiere encontrarse con Cristo, debe pedirle a Cristo, debe buscarle a Él, debe decirle: Señor, aquí estoy, hecho pedazo con estos problemas, con estas situaciones, pero oh Dios, tú eres poderoso para sacarme de esta situación que estoy viviendo. Y Él va a socorrerle. Y Él va a estar allí. Cuando usted menos piense, Él va a estar allí sanándole, liberándole, haciendo sus maravillas sobre usted. Póngase de pie y vamos a orar, hermano, por los enfermos. Amén. Quisiera que los que están bajo esta situación de enfermedad y que están luchando con esa enfermedad, por favor vengan al altar rapidito. Quisiera que el ministerio me acompañara para poder orar y pedirle al Señor que mueva su mano preciosa en este día, en esta hora, y que usted pueda ser sanado. Porque Cristo, hermano, en la cruz del Calvario ha hecho esa obra maravillosa y extraordinaria. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Te doy gracias, Dios mío, por esta obra maravillosa que tú has hecho en la cruz del Calvario. Por cierto, quizás para algunos todavía no ha sido revelada en su totalidad, no le ha iluminado la luz que debe tener, pero, oh Dios mío, tú eres un Dios de gracia, de misericordia, que obras, que mueves tu mano y que sanas las vidas, las almas.